«Tómate mi venganza, y seré tu esposa para siempre», dijo la mujer apache al vaquero. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol tardío de otoño se ocultaba tras las crestas cuando Colt Mercer llegó a Red Mesa. El aire era seco, tan cortante que podía resecar los labios si te quedabas afuera mucho tiempo, y traía el tenue olor a humo de los fogones de mezquite repartidos más allá del pueblo. Las orejas de su caballo se movían con el crujido del cuero de la silla mientras avanzaban despacio por la calle principal. El polvo se adhería a los puños de su chaqueta de viaje y se colaba en las líneas alrededor de sus ojos. No venía a ser España. Red Mesa era solo un lugar para abastecerse, tomar café y comprar municiones, y luego seguir su camino. Así había sido su vida durante años, paradas cortas, nunca más de un día, evitando preguntas que pudieran derivar en charlas sobre la caballería. Las patrullas por el desierto sobre cosas que prefería no recordar. Con 31 años delgado por los largos días en la silla, había aprendido a vivir ligero, a hablar poco y confiar casi en nadie. Dentro de la tienda general el aire era más fresco. Las estanterías de madera sostenían sacos de harina, latas de café, cajas de cartuchos y rollos de tela. Entregó un bulto de pieles de coyote, esperó mientras el tendero las pesaba y sumaba, y luego pidió café cecina y municiones 35. Sin charla, la voz de Colt era firme, su trato cortés pero distante. Al salir de nuevo, el silencio del pueblo había cambiado. Los sonidos habituales, el martilleo del herrero, el arrastrar de botas sobre los tablones habían desaparecido. Lo que ahora rompía la calma eran voces ásperas y airadas que venían del extremo de la calle. Captó movimiento cerca de un carreta estacionada al borde del pueblo. 2 hombres apaches bajaban a una mujer desde la parte trasera. El conductor permanecía rígido en el banco, las riendas tensas, la mirada fija al frente. La mujer cayó con fuerza, las rodillas golpeando la tierra compacta con un sordo impacto. Su largo cabello negro caía hacia adelante enredado y polvoriento. Vestía un vestido de piel de ciervo, que alguna vez había tenido finos bordados, ahora roto con el escote colgando, donde había sido desgarrado. Una mejilla estaba hinchada, un moretón oscuro se extendía bajo su ojo. Intentó incorporarse, pero uno de los hombres la empujó de nuevo al suelo. La mandíbula de Colt se apretó mientras observaba. Había visto escenas así antes. Alguien marcado para la humillación, reducido frente a otros. Una parte de él le decía mantenerse al margen. La otra parte, la que lo había mantenido con vida en el ejército, pero que también lo había pesado desde entonces, le decía medir el riesgo antes de intervenir. Su mirada se cruzó con la de él directa sin vacilar. En ese instante Colt notó que no parecía derrotada. Se veía decidida. «Tómate mi venganza», dijo. Su voz era baja, áspera, «y seré tu esposa para siempre». Los hombres apaches dijeron algo cortante en su propia lengua. Colt no entendía cada palabra, pero el tono era lo bastante claro, amenazas y desprecio. Vio cómo su mandíbula se apretaba mientras la levantaban de un tirón. La mano de Colt bajó hacia la culata de su Colt 45, pero sin desenfundar del todo. Solo allí, lista mientras su mente repasaba todas las posibilidades. Una pelea ahí podría extenderse por la calle, quizá lastimar a los vecinos, quizá traer más problemas del campamento apache. Lo estaba sopesando desde todos los ángulos cuando el conductor azotó las riendas y la carreta giró hacia el este. Un hombre la empujó con tanta fuerza que tropezó antes de sostenerse en el riel lateral. Colt observó hasta que desaparecieron en el polvo más allá del último edificio. No se movió. Parte de él quería marcharse como siempre, sin ataduras, sin deudas, sin nadie a quien cuidar. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía dejar de lado. No era súplica, era un desafío. Colt permaneció en el porche de la tienda un largo momento después de que la carreta se desvaneciera. Su peso se movía ligeramente sobre las botas, los ojos fijos en la estela de polvo que habían dejado. En su mente repasaba las preguntas que no había hecho y las que realmente importaban. ¿Quién era para esos hombres? ¿Qué había pasado antes de que él saliera? Y diablos,
¿Por qué lo había elegido a él ofreciendo algo tan definitivo como matrimonio, a cambio de un trabajo que podía costarle la vida? Se volvió hacia el poste donde su caballo esperaba, pero sus pensamientos seguían en la voz de ella. Baja firme no era el tipo de desesperación que había escuchado en quienes suplican ser salvados. Esto era distinto. No pedía ser rescatada. Lo estaba contratando con la única moneda que le quedaba. Eso se le quedó grabado. Antes de decidir si la seguiría, el tendero salió sacudiéndose las manos sobre el delantal. «No se ven muchas caras como la tuya que paren aquí 2 veces», dijo moviendo la cabeza hacia la carretera. «Y no se ven muchas como la de ella, a menos que haya problemas cerca», añadió. Colt lo miró fijo. «¿La conoces?», preguntó. El tendero se encogió de hombros. Entró esta mañana, no compró nada. Se sentó junto al pozo hasta que llegaron esos 2 y le dijeron que subiera a la carreta. No se resistió mucho, pero tampoco parecía asustada, solo firme. Eso fue todo lo que Colt necesitaba oír. Montó y guió a su caballo por la calle, siguiendo las tenues huellas de las ruedas de la carreta hacia el extremo este del pueblo. Cuando llegó al último edificio, un granero viejo que se inclinaba un poco los vio. La carreta estaba detenida cerca del corral. Los 2 hombres apaches descargaban bultos. Ella estaba en el suelo apartada a un lado con la muñeca libre, pero con la postura defensiva. Colt se acercó hasta quedar a distancia de escuchar. El hombre más alto giró la mano apoyada sobre la mitad de un hacha que llevaba metida en el cinturón. Colt no tocó su arma, pero la voz le quedó firme. «Se queda aquí por voluntad propia». El hombre lo miró entendiendo lo suficiente el inglés para captar lo que se le pedía. «Es nuestro asunto», dijo de manera cortante con un acento marcado. La mujer dio un paso adelante antes de que cualquiera de los hombres pudiera decir algo más. «Me llamo Naila», le dijo a Colt ignorando a los demás. Su mejilla seguía hinchada, y sus brazos estaban rayados de polvo, pero sus ojos no se apartaban de los suyos. «Esos 2 no son los únicos. 3 más pesan en el desierto. Son los que me golpearon. Sé dónde están». Colt sintió el viejo nudo en el estómago, la parte de él que antes obedecía órdenes, sin cuestionar que montaba hacia lugares sabiendo que alguien no regresaría. Enterró esa parte hace años, pero todavía estaba ahí revolviéndose. «¿Por qué?», yo preguntó. «Porque no tienes miedo de mirarme a los ojos», respondió ella con sencillez. El hombre más alto murmuró algo cortante en apache, acercándose como para jalarla de nuevo. Pero la mano de Colt se movió hacia su revólver en un solo movimiento suave y lento. El hombre se detuvo. Colt mantuvo la mirada en Naila. «Ya no mato por contrato», dijo. «Entonces hazlo por ti misma», contestó ella. «O déjame terminarlo sola». Él supo lo suficiente para ver la verdad en su tono. Si se marchaba ahora, aún iría tras ellos con o sin él. También sabía que si iba sola no duraría un día. Y de alguna manera la idea de que ella muriera allá afuera no le resultaba correcta, no cuando podía evitarlo. Colt exhaló despacio, escaneando la calle detrás de él, el cielo vacío, los 2 hombres a su lado. Y volvió la vista hacia ella. ¿Por dónde empezamos? Sus hombros se relajaron, aunque solo un poco. «Saliendo esta noche», dijo. Antes de que enviaran a alguien a vigilar el camino, Colt asintió levemente. No se dio cuenta hasta entonces que en algún momento entre que ella habló por primera vez y ahora ya había tomado la decisión. Abandonaron Red Mesa bajo la última luz del día, cabalgando hacia el este, con el viento a sus espaldas. Colt mantuvo a su caballo a un paso cómodo recorriendo la tierra mientras avanzaban más allá de los corrales dispersos y las líneas de cercas. El sonido del pueblo se desvaneció detrás de ellos, reemplazado por el crujido del cuero, el sordo golpeteo de los cascos sobre la tierra dura, y de vez en cuando el tintineo de una hebilla suelta del estribo. Naila montaba el alazán prestado erguida a pesar del cansancio que Colt podía leer en sus movimientos. No preguntó a dónde se detendrían. Él no preguntó hasta qué punto pensaba llegar antes de que cayera la noche. Cuando el primer frío mordió el aire nocturno, los guió hacia un grupo de mezquites junto a un cauce seco. El lugar era silencioso, escondido del sendero abierto, y había suficiente leña esparcida para mantener el fuego hasta la mañana. Colt desmontó, aflojó la cincha de su caballo
y comenzó a juntar ramitas. Naila había atado al alazán a una rama baja y se agachó junto al montón de leña moviendo las manos con práctica facilidad. Solo cuando Colt encendió un fósforo y prendió la hoguera se dio cuenta de que esperaba que ella hablara. En cambio, ella se sentó frente a él, los ojos fijos en las llamas con expresión impenetrable. Decidió preguntar lo que llevaba dando vueltas en su mente desde que ella mencionó a sus objetivos. Dijiste 3 hombres, ¿quiénes eran para ti? Su mirada se apartó del fuego hacia él. Hermanos del jefe. Hacían lo que él ordenaba conmigo, interponiéndome para evitar que mataran a una familia blanca cerca de San Pedro. Hizo una pausa, su tono firme, pero los dedos se enroscaban sobre sus rodillas. La familia era pobre. No tenían nada que valiera la pena. El jefe quería dar un ejemplo. Yo me interpuse. Colt se recostó un poco, la luz del fuego proyectando líneas sobre su rostro. Y por eso te expulsaron. Dijeron que traicioné a mi gente, respondió ella. Yo digo que traicioné a los hombres, no a mi pueblo. Hay una diferencia. Colt absorbió sus palabras, su peso. Explicaban sus moretones, el vestido rasgado, y la manera en que no había mostrado miedo en el pueblo. Ella ya había pasado por lo peor. Pero no explicaba por qué había ofrecido un pago en forma de matrimonio. ¿Por qué atarse a él para esto?, preguntó finalmente. Ella lo miró sin vacilar. Porque pareces un hombre que termina lo que empieza. Y porque después de esto no tendré otro lugar a donde ir. El fuego chispeó enviando pequeñas chispas a la oscuridad. Colt sintió el viejo instinto de resistencia, la necesidad de seguir moviéndose para evitar a cualquiera que pudiera darle razones para quedarse. Pero había algo en sus palabras, y en la manera en que permanecía erguida pese a todo, que lo desafiaba. Metió la mano en su alforja, sacó un trozo de carne seca, y lo lanzó a través del fuego hacia ella. Ella lo atrapó sin decir palabra. Comieron en silencio por un tiempo. Los únicos sonidos eran el crepitar de la madera y el lejano llamado de un ave nocturna. Cuando el frío se intensificó, ella se acercó más a las llamas. Colt notó que temblaba, vio cómo su vestido rasgado en el escote colgaba lo suficiente para revelar un raspón a lo largo de sus costillas. Apartó la mirada no por desinterés, sino para darle espacio y que ella misma ajustara la tela. Lo hizo tensando la prenda. Sus ojos se dirigieron hacia él apenas un instante reconociendo el gesto. Cuando llegó la hora de dormir, Colt desenrolló su cobija a un lado del fuego y señaló el otro. Ella dudó un momento, luego se acostó frente a él, el resplandor de las llamas iluminando apenas su rostro. Él se recostó de espaldas observando las estrellas y escuchando el ritmo constante de su respiración. En el silencio comprendió algo que no había percibido en el pueblo. Ya pensaba en cómo sacarla de esta con vida, no solo en cómo ayudarla al ajustar cuentas. Eso significaba que había tomado partido por ella antes, incluso de admitírselo a sí mismo. Desarmaron el campamento antes del primer amanecer. El fuego reducido a unas brasas bajo una capa de ceniza. Colt ensilló los caballos mientras Naila guardaba las mantas. Sus movimientos eran rápidos, pero silenciosos. El aire estaba más frío que la noche anterior, un frío que calaba hasta los dedos, y hacía que el aliento quedara suspendido en nubes delgadas. Colt notó que sus manos temblaban al atar la última correa. Sin decir palabra le entregó sus guantes de repuesto. Ella vaciló como midiendo si aceptarlos la pondría en deuda con él, y finalmente se los puso. El sendero serpenteaba entre suaves lomas. El terreno cambió de tierra compacta a grava suelta. Cabalgaron en silencio durante largo tramo. Los únicos sonidos eran el ritmo constante de los cascos y el crujido de la silla de montar. Colt seguía escudriñando el horizonte atento a cualquier movimiento. La mención de los 3 hombres en el desierto había activado sus instintos. Aprendió hace mucho que cuando alguien anunciaba problemas, había que actuar como si ya estuvieran sobre ti. Al mediodía se detuvieron en un arroyo poco profundo. Naila y Nell bebieron acaparando el agua con las manos. Colt aprovechó para observarla. No solo los moretones que se desvanecían en su mejilla, sino la manera en que se movía. Tenía el porte de quien había pasado años cuidando de su propia seguridad,
incluso entre su propia gente. Ese pensamiento le trajo la pregunta que aún no había hecho. Dijiste que el jefe lo ordenó, comenzó. ¿Qué significaba él para ti? Sus ojos se alzaron del agua. Mi tío. Colt sintió un ligero apresón en el pecho. La familia hace que las traiciones duelan más profundo, y explicaba la manera en que hablaba de los demás. Más con certeza que con odio. Has vivido separada de ellos por un tiempo. Desde los 16, dijo, poniéndose de pie con el agua goteando de sus dedos. Dejé su campamento, trabajé con la familia de un comerciante durante 2 inviernos, pero siempre regresaba a visitar a mi madre. Esta vez, dejó que las palabras flotaran apretando la mandíbula. Me dijeron que mi madre había muerto hace meses. Nadie mandó noticia. Fue entonces cuando comprendí que no tenía lugar allí. Colt asintió despacio. Sabía lo que era perder el único lazo que te mantenía atado a un sitio. Para él había sido su hermano, muerto en un enfrentamiento fronterizo mientras Colt estaba de patrulla. Se retiró del ejército poco después, incapaz de seguir sirviendo bajo hombres que trataban la vida como números. Era más fácil dejarse llevar que quedarse en un lugar sin motivo para permanecer. Cabalgaron hasta que la tierra se abrió en un llano de matorrales. El sol picaba arriba, haciendo que el calor se elevara en finas ondas desde el suelo. Colt divisó una hilera de álamos a lo lejos. Descansaremos ahí antes de montar el campamento, dijo. Bajo los árboles compartieron una comida sacada de la alforja: carne seca, manzanas deshidratadas y galletas duras. Naila rompía la suya en pequeños bocados, cuidando cada pedazo. Un hábito que Colt reconocía en quienes habían pasado hambre demasiadas veces. Cuando instalaron el campamento esa noche, el viento se levantó más frío que antes. Colt avivó el fuego. Naila se sentó cerca. Su cabello suelto ahora caía sobre los hombros. Lo observaba limpiar su revólver, siguiendo cada movimiento con la mirada. Has matado a muchos hombres, dijo. No como pregunta, sino como afirmación. Él se detuvo deslizando el cilindro en su lugar. Suficientes para saber que no arregla mucho. Entonces, ¿por qué cabalgar conmigo? Lo miró a través del fuego. Porque irás aunque yo no esté. Y porque tal vez esta vez vale la pena hacerlo. No respondió de inmediato. En cambio, alcanzó la cafetera, le sirvió café y luego se sirvió ella. Al pasarle la taza a través de las llamas, sus dedos rozaron los de él breve pero deliberadamente. El contacto fue suficiente para decirle que empezaba a confiar aunque sus palabras aún no lo reflejaran. Se quedaron así hasta que el fuego quedó bajo, sin hablar, escuchando el viento y las ramas sobre ellos. Colt se recostó sabiendo que el camino por delante no sería sencillo. Pero por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso de viajar solo. Se pusieron en marcha antes del amanecer, el fuego apagado y el frío aún mordiendo sus dedos. Colt lideraba con los ojos moviéndose constantemente entre el sendero abierto y las bajas lomas a ambos lados. Tenía la sensación de que los observaban, no desde el pueblo sino desde algún lugar entre los matorrales, donde la tierra ocultaba más de lo que revelaba. Nail mantenía su caballo cerca del de él, alerta, con la postura rígida, observando el terreno como quien sabe que una emboscada podría aparecer en cualquier momento. A media mañana, el sendero se estrechó entrando en un paso poco profundo. Las paredes de roca se cerraban a ambos lados. Colt bajó el paso del caballo a un caminar lento y miró hacia atrás. Si van a atacarnos, este sería el lugar, dijo. Era la primera vez que hablaba en más de una hora. La mano de Nail se acercó al cuchillo en su cinturón. No preguntó a quién se refería, ya lo sabía. A mitad del paso, un silbido agudo cortó el aire. La mano de Colt fue al revólver al instante. 2 figuras surgieron detrás de una roca, adelante, rifles en mano. Otro hombre apareció detrás de ellos, bloqueando la salida. Colt reconoció a uno por la descripción de Nail. La mandíbula izquierda marcada por una cicatriz, una ancha correa de cuero sujetando su rifle listo para disparar. Parece que los encontraste, dijo Colt en voz baja, sin apartar la mirada del hombre. Nail no parpadeó. Se bajó del caballo erguida, desafiando el espacio que se estrechaba a su alrededor.
¿Dónde están los demás?, llamó ella con la voz firme sin rastro de miedo. El hombre de la cicatriz sonrió hablando un apache a los otros antes de contestar en inglés entrecortado. ¿Esperando? No debiste regresar. Colt movió ligeramente el caballo buscando una línea clara hacia el pecho del hombre. Si llegaba el momento, sopesó sus opciones: hablar y perder la pista o atacar ahora, y arriesgarse a pelear en un terreno tan estrecho. Cada decisión tenía su costo. Notó que Nile lo observaba leyendo su titubeo. «Nos matarán aquí si los dejas», murmuró lo suficientemente bajo para que solo él escuchara. Eso lo decidió. El revólver de Colt se alzó en un solo movimiento fluido, el disparo resonando contra las paredes de roca. El hombre de la cicatriz cayó primero su rifle golpeando la piedra. El segundo disparó al azar, la bala rebotando por encima de la cabeza de Colt. Nile se lanzó hacia adelante su cuchillo, cortando el brazo del tercer hombre antes de que pudiera alzar su arma. Colt terminó con un disparo preciso y certero. El silencio que siguió fue intenso. Colt recargó despacio, manteniendo la respiración tranquila. Nile limpió la hoja en la camisa del muerto y miró hacia el final del paso. «Queda uno», dijo. Colt la observó un momento, notando cómo se mantenía sobre los cuerpos, ni triunfante ni afectada, solo decidida. Le indicó que había hecho las paces con el riesgo mucho antes de que se conocieran. Siguieron adelante sin decir palabra. El sendero se ensanchaba de nuevo hasta que el terreno se abrió en colinas bajas. Colt sabía que la pregunta no dicha flotaba entre ellos. ¿Por qué había dudado antes de apretar el gatillo? Decidió no dejarla colgando. «No tomo la muerte a la ligera», dijo finalmente. «Pero no tengo miedo de hacerlo cuando no hay otra salida. Debes saberlo». Naila lo miró de reojo con los ojos firmes. «Lo supe en el momento en que los miraste. Solo estabas decidiendo si valían las balas». Él asintió apenas. Ella no estaba equivocada. Y por primera vez en años, comprendió que había encontrado a alguien que entendía la diferencia. Cabalgaron hasta que el sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido que se desvanecía en un azul profundo y fresco. La pelea del pasado había dejado su huella no en heridas visibles, sino en la forma en que ambos se mantenían alerta observando el terreno, incluso cuando el sendero parecía vacío. Colt los llevó fuera de la ruta principal, eligiendo un pequeño cerro con enebros dispersos para cubrirse. Desde allí podían ver a lo lejos en todas direcciones. No quería sorpresas durante la noche. Una vez que los caballos bebieron y quedaron atados, él reunió lo necesario, mientras Naila despejaba un espacio para la fogata. Cuando las llamas prendieron, el aroma del enebro quemado llenó el aire. Ella le pasó un trozo de venado de su propia bolsa. Y por primera vez, desde que salieron de Red Mesa, compartieron una comida que no parecía apresurada. La tensión entre ellos había cambiado. No había desaparecido, pero tampoco era la misma que antes del pasado. Ambos habían visto de lo que el otro era capaz bajo presión, y ninguno retrocedió. Colt se recostó contra su silla de montar, tomando sorbos de su taza de café de lata. «Queda uno», dijo. Observando su reacción, ella no dudó. «Es el peor de todos, el sobrino del jefe. Le gusta mirar antes de matar». Su voz no se elevó, pero había una dureza que le indicó a Colt que ella había sido víctima de esa mirada. Era una de las preguntas que él había dejado sin hacer. ¿Hasta dónde habían llegado con ella antes de echarla? Ahora no necesitaba escuchar los detalles para entender. La luz del fuego iluminó nuevamente el borde rasgado de su vestido. Seguía bajo en el escote, mostrando la línea de su clavícula y el moretón que se desvanecía cerca de sus costillas. Notó su mirada, pero no apartó la suya. En cambio, sostuvo su mirada por un momento, como probando qué haría él con eso. Esta vez él no desvió la vista, pero tampoco se acercó. Tras un largo silencio, ella preguntó: «¿Por qué dejaste el ejército?» Él había esperado esa pregunta en algún momento. «Perdí a mi hermano mientras estaba de patrulla». El mando lo calificó como una pérdida aceptable. Yo no. Ella lo observó un momento con los ojos más suaves ahora. «Así que sabes lo que es ser traicionado por sangre». Colt asintió, «y por aquellos en quienes se supone que debes confiar». El viento cambió, trayendo un frío más cortante.
Ella se estremeció una vez ajustando la manta alrededor de sus hombros. Sin decir palabra, Colt acercó su rollo de cama al de ella al otro lado del fuego. No la tocó, pero cuando ella se movió de nuevo en la noche, su cabeza descansó ligeramente contra su hombro. Él permaneció inmóvil, dejándola encontrar el consuelo que pudiera sin forzarlo. Así permanecieron más tiempo despiertos del necesario, observando cómo las llamas se consumían. Las preguntas no dichas entre ellos, sobre qué ocurriría después de que el último hombre cayera sobre. Si solo estaban unidos por la venganza, permanecían ahí sin respuesta, pero más pesadas ahora. Aún así, en ese momento ninguno se sintió completamente solo en el camino. Desarmaron el campamento antes de que el sol llegara al horizonte, el frío calando más que la noche anterior. Colt notó que Nala no había dormido mucho. Sus ojos estaban alerta e inquietos, escudriñando el terreno antes incluso de montar. No preguntó si pensaba en el último hombre. Ambos sabían que eso era exactamente lo que rondaba su mente. El sendero los llevó por colinas bajas y onduladas cortadas por surcos poco profundos. Colt los mantuvo alejados de la ruta principal, haciendo un amplio arco para acercarse desde el oeste. Si el último hombre tenía algo de sentido, tendría exploradores, o al menos su campamento en un lugar con buena visibilidad de quien se acercara. Colt quería acortar la distancia sin darle esa oportunidad. A media mañana llegó el tenue olor a humo con el viento. Colt contuvo a su caballo y levantó la mano pidiendo silencio. Nala acercó su montura a la suya, siguiendo su mirada hacia la elevación frente a ellos. Más allá de la cima sabía él lo encontrarían. Cuando lleguemos allá no hay palabras, dijo Colt en voz baja. ¿Quieres verlo hecho por ti mismo? Estaré ahí, respondió ella con la voz plana. No me quedaré atrás en esta ocasión. Bajaron de los caballos guiándolos hacia un corte bajo en el terreno donde quedarían ocultos. Colt revisó el cilindro de su revólver asegurándose de que cada cámara estuviera cargada. Nala ajustó el agarre de su cuchillo. Sus manos no temblaban. Subieron la pendiente lentamente manteniéndose agachados hasta llegar a la cima. Más allá se veía un pequeño campamento, solo una tienda, un fuego humeante y un hombre sentado de espaldas a una gran roca limpiando un rifle. Su complexión coincidía con la descripción de ella: hombros anchos, cabello recogido hacia atrás, y una confianza tranquila en la manera en que se movía incluso estando solo. La mente de Colt calculaba la distancia, la cobertura, el tiempo que le tomaría al hombre alzar el rifle. Podría acabar con un solo disparo ahora, pero eso no era lo que Nala había pedido. Ella dio un paso adelante, antes de que él pudiera dar la señal, su voz cortando el claro. «¿Me recuerdas?», llamó. El hombre se congeló, luego giró la cabeza. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, cruel y conocida. «Pensé que ya estarías muerta», dijo con acento en inglés. «Debí acabar contigo yo mismo». Colt se movió con ella, colocándose entre ella y el rifle del hombre. «No», dijo con voz baja. Los ojos del hombre se entrecerraron. Su mano fue hacia el rifle, pero Colt fue más rápido. El disparo de su revólver rompió el aire de la mañana. La bala impactó al halo en el pecho del hombre, derribándolo contra la roca. Nala no dudó. Atravesó el claro y se plantó sobre él, cuchillo en mano. Colt observó, listo para intervenir si era necesario, pero ella no atacó. En lugar de eso se agachó para que él la viera con claridad. «No conoces mi miedo», le dijo al hombre, «y tampoco conoces mi vida». Se incorporó dejándolo sangrar sin una palabra más. Colt no la detuvo cuando se dio la vuelta, caminando hacia los caballos sin mirar atrás. Al montar, el silencio entre ellos era distinto al de antes. No era tenso ni inconcluso, sino definitivo. El último hilo que la unía a esa parte de su pasado había sido cortado, y Colt lo vio en la forma en que se acomodó en la silla. Sus hombros más ligeros incluso bajo el peso del abrigo. Giraron hacia el oeste, cabalgando rumbo a Red Mesa. Por primera vez desde que se conocieron, ninguno miraba por encima del hombro. Cuando Red Mesa apareció en el horizonte, el sol se inclinaba abajo, proyectando largas sombras sobre la calle principal. Colt redujo la marcha, dejando que Nala se colocara a su lado. Ella no dijo nada, pero él notó la diferencia. Su postura era más relajada, la mirada firme, ya no de un extremo al otro del pueblo. El trabajo estaba hecho.
y lo que la había presionado desde adentro parecía haberse calmado. Aún así, Colt sabía que regresar no estaba exento de riesgo. Las noticias viajaban rápido en lugares como este, y aunque la mayoría de los habitantes se ocupaba de lo suyo, algunos no podían evitar husmear donde había habido problemas. Al pasar frente al salón, un par de hombres apoyados en la baranda interrumpieron su charla para mirar. Uno de ellos fijó la mirada demasiado tiempo en el vestido de Nala, aún marcado por el desgarro en el escote, y las manchas que ni el polvo podía ocultar. Colt sintió la presión habitual en el pecho, pero mantuvo el rostro firme. Frente al establo, el chico de las caballerizas corrió a tomar las riendas echando un vistazo rápido a Nala, antes de volverse hacia Colt. ¿Quieren cuartos?, preguntó. Solo uno dijo, Colt. Notó la breve sorpresa del muchacho antes de asentir rápidamente y responder con un sí, señor. A Colt no le interesaba explicarse ante una adolescente, y Nala tampoco parecía dispuesta. Dentro de la pensión, la encargada, una mujer robusta con mechones grises en el cabello, reconoció a Colt de su parada anterior. Sus ojos se posaron en Nala, evaluando sin malicia, pero con la cautela de quien ha visto demasiadas personas llegar rotas y marcharse peor. «Han estado viajando», murmuró casi para sí. «Les traeré un poco de agua caliente». La privacidad de la pequeña habitación del piso superior, Colt cerró la puerta tras ellos. La cama individual estaba bien hecha, un lavamanos en la esquina. Nala se acercó primero al recipiente vertiendo agua de la jarra y lavando el polvo de su rostro y manos. Colt la observaba en el reflejo del pequeño espejo sobre el lavamanos. Ella encontró su mirada, pero no apartó los ojos. «Dijiste al principio que ya no matabas por encargo», dijo con tono tranquilo. «Entonces, ¿por qué ahora?» Pensó en mentir, darle una respuesta fácil sobre deudas o peligros evitados, pero la verdad era más simple. «Porque quise», respondió, «no por la promesa que hiciste, ni por nada más que el hecho de que había que hacerlo». Ella dejó la toalla volteándose hacia él. «Entonces ya te han pagado». Entendió lo que quería decir, que el acuerdo que habían iniciado ya no era un trato comercial. Lo que había ahora no se debía, se elegía. Más tarde cenaron abajo, el olor del guiso llenando el aire, las voces bajas y constantes a su alrededor. Algunas miradas se posaron sobre ellos, pero nadie habló. Colt notó cómo Nala mantenía la cabeza erguida, enfrentando las miradas que recibía sin vergüenza. Era diferente de la primera vez que la vio en la tierra, al borde del pueblo. Al regresar al piso superior, la calle estaba en silencio. Colt cerró las contraventanas contra el viento nocturno. Nala se sentó en la cama, quitándose los mocasines, moviendo las manos despacio, como probando qué se sentía estar en un lugar seguro. Colt se sentó a su lado lo bastante cerca para que sus rodillas se tocaran, y ninguno se movió. Lo último que pensó antes de que la lámpara se apagara fue que el camino detrás de ellos parecía terminado, pero el que tenían por delante aún estaba abierto, y por primera vez en años no quería cabalgar solo. La mañana llegó con luz pálida filtrándose por las grietas y contraventanas. Colt despertó primero sentado al borde de la cama mientras Nala aún dormía. Ella se veía diferente ahora, la mandíbula relajada, la respiración constante. Los moretones a lo largo de su mejilla se desvanecían en un amarillo suave. Se dio cuenta de que era la primera vez que la veía sin la tensión aguda en su rostro desde el día en que se conocieron. Cuando se movió, se incorporó despacio, mirando alrededor de la pequeña habitación antes de encontrarse con sus ojos. «¿Nos vamos hoy?», preguntó. «No tenemos que hacerlo», respondió Colt. «Ya no nos persigue nada». Ella lo estudió un momento como evaluando si creerle. «¿Y cuando no hay nada contra qué luchar? ¿Qué harás?». Colt pensó en la años antes que ella, moviéndose de pueblo en pueblo, trabajando lo justo para mantener su caballo alimentado y su arma engrasada, sin quedarse más allá del amanecer siguiente. «No pienso irme», dijo al fin abajo. La encargada de la pensión había preparado pan, huevos y café. El aire estaba tibio, con olor a leña quemada. Durante el desayuno, Colt preguntó por la pequeña iglesia misionera en la colina sobre Red Mesa. La encargada arqueó una ceja, pero no comentó nada, solo les indicó el camino.
Nala escuchaba en silencio con los ojos entrecerrados pensativa. A media mañana caminaban por el breve sendero de tierra hacia la misión. El edificio era sencillo, paredes encaladas, una cruz de madera desgastada por el sol y el viento. Adentro el aire aún conservaba un tenue aroma a cera de vela. El padre, un hombre delgado con ojos bondadosos, salió del altar. Colt habló primero. «Queremos hacerlo hoy». El padre los miró leyendo algo no dicho en la forma en que permanecían juntos. Cómo ninguno buscaba confirmación en el otro. «Tienen la licencia, Colt», asintió sacando el papel doblado de su abrigo. El padre lo abrió y esbozó una pequeña sonrisa. Entonces comenzamos. No había invitados, ni flores, ni música. Solo Colt, Nala, el padre y el aire silencioso. Cuando le preguntaron, ella dijo su nombre completo con voz firme. Cuando Colt dio el suyo, se sintió como un ancla echándose en su lugar. No se intercambiaron anillos, solo un apretón de manos firme y seguro, mientras el padre pronunciaba las palabras finales. Afuera el viento traía olor a lluvia desde algún lugar lejano. Caminaron de regreso al pueblo juntos, y por primera vez la mano de Nala descansó con naturalidad en la de Colt, sin que nadie tuviera que pedirlo. Esa tarde trasladaron sus pocas pertenencias a una pequeña cabaña, a medio kilómetro de la última casa de Red Mesa. El lugar tenía un hogar de piedra, una mesa rústica y 2 ventanas con vista a las montañas. Colt apiló leña junto a la puerta mientras Nala desempacaba lo poco que poseía: un vestido de ciervo, reparado, una pequeña bolsa de cuentas y el cuchillo que había llevado en el camino. Cuando llegó la noche, se sentaron afuera viendo el sol caer detrás de las crestas. Colt sintió que la quietud los envolvía, no el silencio vigilante de los extraños, sino el tipo que llega cuando no queda nada que probar. Ella se recostó contra él, apoyando la cabeza en su hombro como si siempre hubiera pertenecido allí. Por primera vez en años, Colt Mercer no pensaba en a dónde cabalgaría después. Y Nala, quien alguna vez se ofreció como moneda de venganza, se quedó porque quiso, porque ahora ninguno de los dos podía imaginarse yéndose. Su camino terminaba aquí juntos y ninguno miró atrás.